La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas, el llamado Bloque Occidental Capitalista y el Bloque del Este Comunista. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, aunque sí hubo conflictos derivados. Las razones de este enfrentamiento fueron ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, debemos recordar que Rusia y Estados Unidos estuvieron aliados para obstaculizar los planes de Hitler. Antes de que se acabe la guerra, se reunieron en Yalta Stalin como jefe de la URSS, Churchill del Reino Unido y Roosevelt de Estados Unidos respectivamente. Se realizó la desmilitarización y la creación de la ONU. En 1948 se activó el Plan Marshall. Los estadounidenses dieron ayudas económicas a Europa. Este plan operó 4 años. El plan de Estados Unidos era reconstruir las zonas destruidas por las guerras y eliminar barreras al comercio, modernizar Europa y quitar el comunismo de estas zonas. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloque efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias, la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una división, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más afectadas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. En Estados Unidos trató de realizar una invasión a Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloque a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe de partido y gobierno soviético, cedió. Los barcos cambiaron su rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam, que a la larga acabó siendo un duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracasos y desgasto. Este conflicto enfrentó el gobierno de Estados Unidos y Vietnam del Sur, por un lado, Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. La carrera espacial, una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que derivó una exhibición de poderío. Los rusos posicionaron en órbita el satélite Sputnik en 1957 e inmediatamente los americanos respondieron con Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio cuando los rusos mandaron a su primer hombre al espacio. Los americanos enviaron una nave tripulada a la Luna, la cual fue Apolo 11 en 1969. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incremento al gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario.